Continúo con la grabación de Ética del Superhombre. Me disculpo, tuve ahí un inconveniente, no se grabó todo lo que había realizado. Nos comentaba Niesha el detalle de que había entre ser un señor y ser un esclavo. Bueno, a mi parecer, la ética del superhombre nos lleva a una vertiente de extremo a extremo. Me parece que el hombre, más allá de ser un superhombre, el correcto tendría que ser un hombre equilibrado, en el cual no me tengo que portar de una manera superior, altiva, fuerte o dominador para con los demás, sino por lo contrario, si soy superior por alguna cuestión física, bueno, trataré de ayudar. Si soy superior inteligentemente, trataré de ayudar a las personas que no tienen. Y bueno, si tengo la posibilidad de tener dinero, bueno, qué bueno, ¿no? Felicidades. Sin embargo, ser altivo no demuestra ser un superhombre, por lo contrario, disminuye a un hombre que se pueda decir superhombre, sería minúsculo hombre o algo así. Mientras que ser esclavo también es un extremo totalmente radical, puesto que nos lleva al punto de en que las personas se creen débiles, promueven valores de mansedumbre, de misericordia, critican el egoísmo y la fuerza. No podemos criticar, ¿no? Pues yo creo que aquí el detalle que Nietzsche quiso decir fue el detalle de que el hombre se tiene que autorrealizar a sí mismo. No necesariamente se tiene que quedar como está. Si es débil, bueno, pues haciendo, no sé, ejercicio, estudiando más. Eh, Debemos de tener esa parte. Y otra, bueno, soy fuerte, tengo, ok, pero trataré de ser empático. No tengo que entrar en la dinámica de ser una persona pedante. Pero claro, la intención del superhombre es la intención de ser un equilibrio. Bueno, prosigo con la ética marxista. La ética marxista nos lleva ahora sí que abiertamente, como lo dice su nombre, la creó Marx. Los derechos del pueblo permiten una sociedad libre, la conformación del comunismo como luchadores de los derechos humanos. Bueno, entramos en la dinámica que para Marx la transformación moral del mundo es pura mentira, sino atiende fundamentalmente a la corrección de la distribución de las riquezas radicalmente injustas e inmorales, y la moral no será capaz de superar la alienación del hombre, sino que será preciso la transformación de las estructuras materiales que son realmente culpables de la enajenación de los seres humanos. También señala que la ley y la moral son prejuicios burgueses derivados de intereses burgueses con la única y exclusiva intención de perpetuar la riqueza en quien la posee. Los valores morales son los portavoces de los intereses de esa clase dominante. Engels, entrañable amigo y colaborador de Marx, afirma que una moral verdaderamente humana que esté por encima de las contraposiciones de la clase y por encima del recuerdo de ellas no será posible en un estado social que no solo haya superado la contraposición de clases, sino que haya además olvidado para las prácticas de la vida. Si nos damos cuenta que es realmente difícil llegar al punto que quiere Marx, puesto que él busca, sí, ok, las personas tienen derechos, debe haber justicia. Sin embargo, el problema para llegar a la justicia es que existen vacíos. Él busca una sociedad libre, pero esa sociedad libre, para ser libre, necesita aprender, y si no aprende lo elemental, ¿cómo puede saber cuáles son sus derechos? Entonces, si nos vamos desde ese punto, llevándonos a las empresas, obviamente tenemos que reconocer la parte de la creación de los comités dentro de las empresas, informarlo, evaluarlo para estar conscientes de que realmente se está realizando. Si no, pues sencillamente es como un barco sin timón en el que las personas no saben cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. Para que en un texto conjunto entre Marx y Engels sostienen en su momento como estrategia política nacida de la realidad concreta que los comunistas no predican moral alguna. La moral de los comunistas es una moral revolucionaria que busca reivindicar el sentido pleno de los humanos desalienados, humanizados, plenamente libres en una sociedad plenamente humana y desalienada y libre. Es algo complejo la ética marxista, puesto que nosotros vivimos en un país capitalista, en una sociedad globalizada, en la cual estamos en una constante competencia
en la cuestión laboral, académica, económica y básicamente en todos los aspectos. Entonces no podemos llegar a un punto en el que todos tengamos las mismas cosas que las demás personas, puesto que mientras algunos ya nacieron con a lo mejor la capacidad económica, eh, otros más no posiblemente, pero estamos en la constante disyuntiva de estar trabajando, esforzándonos, mientras que hay personas que definitivamente no lo hacen y no es que estén mal, de hecho están en su derecho de elegir el cómo hacer las cosas, puesto que cada persona decide el por qué o para qué hace las cosas. Pero sí es complejo, sumamente complejo, llegar a una parte de igualdad, que es lo que proponen los comunistas, puesto que si no somos realistas en las últimas funciones de gobiernos de este tipo, no es tan posible, puesto que los gobiernos siempre tienen dinero, aun cuando sean sistemas de comunismo. De hecho, muchas veces se olvidan que dentro de la sociedad hay personas que requieren de condiciones especiales, lo cual requiere invertir dinero. Al tratarlos a todos por iguales, pues los someten a una situación de vulnerabilidad, eh, puesto que están ahora sí, en un proceso de equidad. Así podemos concluir que la ética marxista es una ética que busca la realización de la vida buena, no del hombre en abstracto como un ser genérico, sino de la vida buena, el vivir bien del hombre concreto en las situaciones históricas y sociales concretas y en condiciones económicas concretas, en donde el hombre se genera y se regenera permanentemente. Posteriormente pasamos a lo que es la ética axiológica, con sus exponentes son Max Scheler y Nikolai Hartmann. Los valores en el ser humano constituyen una condición de existencia, la cualidad de ser ideal, ya sean valores positivos o negativos. Las características que tiene la axiología es que busca entender la naturaleza de estos valores y los juicios de valor. Está estrechamente relacionado con otros dos campos en la filosofía, como son la ética y la estética. La axiología es un componente necesario tanto para la ética como para la estética, porque se debe usar conceptos de valor para definir la bondad, la belleza, y por lo tanto hay que entender lo que es valioso y lo que no es valioso. En este momento de la vida en que estamos muchas personas sometidos a la cuarentena, digamos que globalmente es una situación, nos conlleva a lo mejor a pensar en la parte económica, sí, pero también a valorar muchas de las cosas que tenemos. Muchas veces la gran mayoría venimos de países capitalistas en las cuales adquirimos muchas cosas que vemos en la televisión que deseamos porque a lo mejor alguien más lo vio o porque nos da estatus, porque nos da ciertas cualidades. Sin embargo, hemos olvidado el comunicarnos con la familia, comer con la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces salimos de casa desde las 8 de la mañana y regresamos a las 8 de la noche. Básicamente comemos en la calle, comemos, bueno, hasta mal. En este momento, ¿qué nos queda? ¿No? Por ejemplo, me decía mi madre, en este momento es el momento de cuidarse. De cuidarse y no precisamente solamente del virus, sino de cuidarse a sí mismo, de cuidar de a lo mejor que estás en casa y tienes tiempo de peinarte y hacer más bonito tu cabello, de arreglarte las uñas, de acostarse a ver una película sin intermedios. De repente, bueno, yo personalmente soy de las personas que están viendo la televisión y está escuchando música y está en la computadora haciendo alguna actividad. Y entonces no hago ni tan siquiera veo la televisión bien, ni escucho la música, y a lo mejor ya hasta me distraigo dentro de los ritmos de trabajo. Mm, el aprovechar para dormir, el aprovechar para pensar, meditar, reflexionar. Por ejemplo, en este punto muchas personas dentro de los valores, hay unas familias en la ciudad mmm, que trabajan dentro de un circo. Y en ese circo resulta que existen 40 personas, entre ellas niños y un niño discapacitado. Entonces estas personas publican en redes sociales la necesidad de pañales y leche, y bueno, y pues hasta ropa,
pues, para poderle hacer frente, puesto que aun cuando vienen dentro de la dinámica de su trabajo, por la contingencia ellos no pueden trabajar. Entonces necesitan comer, necesitan pues cosas, ¿no? Entonces muchas personas entraron en la dinámica también de decir, bueno, pues va, ¿no? De repente hemos visto en redes sociales algunos que dicen, bueno, si te quedaste sin trabajo, si en algún momento no tienes que comer, no dudes en buscarme, ¿no? Porque puesto que ahorita en este momento ya más allá de que puedas perder dinero, ya realmente no puedes perder. Y otra de las tantas cosas, siendo realistas, tampoco en un mes nos haríamos millonarios. La comprensión de los valores ayuda a determinar el motivo de una conducta. ¿Qué te lleva a, a tener una conducta? ¿Qué te motivó a ser amable con una persona? Posiblemente el hecho de que alguien te haya tratado mal. Usted mencionaba, por ejemplo, que el hecho de que usted atiende a personas lo ha llevado a comprender cómo no comportarse con las demás personas cuando se dedican al servicio, a tratar de valorar el trabajo de esa persona. Las principales características de la ética axiológica es que es un campo de estudio específico que presenta ciertos rasgos distintivos de sus ramas familiares dentro de la filosofía. Me disculpo un momento. Por ejemplo, un ejemplo simplificado, cuando los niños hacen preguntas como ¿por qué hacemos esto? O ¿cómo hago esto? Están haciendo preguntas axiológicas. ¿Por qué eres amable con alguien? Bueno, ¿por qué ayudas a una persona? ¿Por qué saludas a las personas? ¿Por qué sonríes aunque te sientes mal? ¿O cómo hago para cambiar de actitud y a lo mejor ser más tolerante con las personas? Bueno, porque me gusta a mí que sean tolerantes conmigo, entonces tengo que ser. Que no es fácil, obviamente no es fácil, pero bueno. ¿Quieres saber, por ejemplo, un niño quiere saber qué es lo que motiva a actuar o a abstenerse de actuar? El padre dice que no tome una galleta del tarro. El niño se pregunta por qué tomar una galleta del tarro está mal y discute con el padre. El padre a menudo se cansa de intentar explicar y simplemente responde, porque yo lo digo. El niño dejará de discutir si es que valora la autoridad establecida o si es que teme ser castigado. Por otra parte, el niño puede dejar de discutir simplemente porque respeta a su padre, o sea, ni tan siquiera alegar. En este ejemplo, el valor es autoridad o respeto, dependiendo de los valores del niño. La ética axiológica plantea de dónde provienen estos valores, posiblemente del cómo ha visto que su padre es la última palabra y no hay más que preguntar o decir. Pueden algunos de estos valores ser llamados buenos, tanto la autoridad es buena como el respeto, puesto que si un niño no respeta a su padre, la autoridad de su padre, cuando sea mayor será más complicado que respete las leyes de una sociedad. Pero es uno mejor que otro, ¿por qué? Bueno, la autoridad depende. Recordemos que manejamos la parte de autoridad muchas veces como algo de imposición, pero en realidad también hay autoridades delimitadas y no precisamente es que a lo mejor el padre golpea al niño, simplemente le han enseñado que a los adultos se les respeta y ya. La teoría de valor es un enfoque principal y general de la ética axiológica. El término teoría de valores se utiliza en al menos tres maneras diferentes de la filosofía, como es la filosofía moral, social y política. Asimismo se integran lo que es la estética y a veces la filosofía feminista y la filosofía de la religión. De manera más estrecha, la teoría de valores se utiliza para un área relativamente estrecha en la teoría ética normativa en particular, pero no exclusivamente de preocupación para las consecuencias. En este sentido estrecho, la teoría de valores es más o menos un sinónimo de axiología, de la axiología. Se puede pensar que la axiología se ocupa principalmente de clasificar que las cosas son buenas y cuán buenas son. Por ejemplo, una cuestión tradicional de axiología se refiere a si los objetos de valor son estados psicológicos subjetivos o estados objetivos del mundo. La teoría, perdón, me disculpo,
Teoría específica de la ética axiológica, el valor instrumental intrínseco. Son etiquetas técnicas para los dos polos de una dicotomía antigua. La gente parece razonar de maneras diferentes sobre lo de que debe hacer, es decir, los fines, y lo que son capaces de hacer cuando tienen buenos medios. El pragmatismo y la bondad contributiva. La ética pragmática es una teoría de la ética filosófica normativa. Los pragmatistas éticos, como John Dewey, creen que algunas sociedades han progresado moralmente de la misma manera que han logrado el progreso en la ciencia. Entonces combina la intención de decir, voy a investigar, por ejemplo, mi caso, ¿no? A ver si que quiero ponerme de ejemplo, el hecho de hacer un plan, un modelo de capital humano que incide en la motivación, el cual de alguna manera la intención es ofrecérselo a un sector en específico, en este caso la hotelería, de tal manera que se mejoren las condiciones del personal, que adquieran competencias, conocimientos y actitudes que les lleve a poder ser mejores tanto en su parte laboral como a sentirse motivados en su defecto, que a lo mejor estén en un establecimiento que no sean valorados, pero sobre todo una de las cosas que más nos falla a la sociedad, independientemente del nivel socioeconómico en que estemos, es la motivación. Por ejemplo, muchas personas por esta situación pueden estar motivadas para hacer todas las cosas que no han podido hacer, pero también hay muchas personas que se sienten desmotivadas puesto que no ven a sus compañeros de trabajo, no salen, no socializan, y entonces ese tipo de cuestiones es mi intención de poder contribuir. La ética de liberación es una ética un poco o muy compleja. A mi parecer, su principal es Enrique Dussel, un latinoamericano. La opresión del pueblo no permite que sea una sociedad libre. La práctica de justicia da reconocimiento del otro, darle libertad a todos los contextos de la vida. Y bueno, cuando menciono que se me hace una teoría ética de liberación compleja, lo refiero a que muchas veces la opresión del pueblo se debe hasta por el mismo pueblo, puesto que, por ejemplo, vivimos en un país donde hay gran cantidad de municipios regidos por usos y costumbres, y cada municipio tiene sus propias normas, es decir, no podríamos decir, ok, vamos a manejar a los municipios que se manejan por normas generales, y tenemos a los de usos y costumbres con una regla igual, pero diferente a la primera. No, puesto que cada lugar establece sus criterios. Entonces, ¿eso a qué lleva? A que de repente entre ellos mismos se cometan actos que no les permiten ser libres. Y también al momento de querer ejecutar una cuestión de ley es sumamente complejo. Otra de las cosas, muchas veces, por ejemplo, dice, la opresión del pueblo no permite que la sociedad sea libre. Entonces, ok, si no lo permitimos, también entramos en una liberación. Para ser libres necesitamos conocimientos. Dicen por ahí, el conocimiento te hace libre. Y ese es uno de los grandes detalles, por ejemplo, en Latinoamérica, que algunas personas solamente cuentan con estudios muy básicos, o definitivamente no cuentan con ninguno, y de repente hay una disparidad, y entonces entramos en la dinámica que dice Dussel. Los intelectuales del primer mundo no han ido más allá de lo que significa delinear una ética de comunicación o del discurso, o sea, un intercambio de experiencias lingüísticas que en el fondo dejan de lado, sino es que niegan las necesidades primarias del hombre. El rasgo de esta es considerar resueltos los problemas humanos de los hombres, como son la reproducción de la vida y del cuerpo, como comer, tener una casa, vestirse, reproducirse, tener una instrucción y una cultura, y en definitiva poder tener un proyecto de vida. Esta convicción denuncia cómo estas éticas del primer mundo no tienen en cuenta los verdaderos problemas de la mayor parte de la humanidad, que son también problemas de la vida y del cuerpo. Por ejemplo, entramos ahorita en una dinámica como países
en los cuales no podemos, entramos en la intención de querer o no querer asumir la contingencia, puesto que algunos viven al día, otros no tienen un trabajo seguro, básicamente ganan lo que es el salario mínimo y a veces ni esa cantidad, lo cual lleva a que sea complicado, pero se complica más puesto que, por ejemplo, nuestro gobierno no ha asumido esa parte de intención de ayudar, por ejemplo, a las pequeñas y medianas empresas, que son un 98% del país, dejando en la deriva a esas pequeñas empresas a una situación de complejidad al momento que regresen a sus empleados, a lo mejor de dejarlos desempleados o hasta en el acto de poder quebrar las empresas. Y entonces eso nos llevaría a una situación devastadora de andar recurriendo a buscar trabajos y a lo mejor hasta que los trabajos sean mal pagados, ¿no? Entonces es una cuestión compleja porque nos suprime. Uno de los grandes detalles que muchas veces en las diferentes ciencias se han estudiado es que se ve desde el punto de autores europeos o asiáticos y no bajo el contexto de Latinoamérica. Entonces, la ética es diferente porque también, por ejemplo, insisto en lo de los pueblos, puesto que ellos mismos tienen sus propios criterios. Al tener sus propios criterios, aunque tú los quieras liberar, realmente no es posible. La práctica de la justicia se vuelve más complicada en un municipio de usos y costumbres, puesto que, por ejemplo, en muchos de estos municipios el valor de la mujer es nulo, y la mujer está sometida a lo que el esposo diga y los tatamandones que les dicen de los pueblos dicen es que ella tiene que obedecer, ¿no? Entonces tiene mucho que ver esa parte para la liberación. Necesitaríamos primeramente estar en la misma sintonía. Ok, continúo con Dussel. Dussel nos menciona que, por ejemplo, el primer impacto que produce la lectura de él es que hoy, tenido por separado y anticuado, el aporte es metodológico y crítico, ideológico y político que encontramos sintetizado en una observación. La cuestión de la verdad y su validez de la víctima pone en cuestión la no verdad y la no validez del sistema vigente. Este imprime un vigor a una actitud epistemológica muy parecida en la cuestión de Marx, que lo acabamos de ver, es decir, la de analizar, juzgar y criticar y evaluar un sistema social a partir de las víctimas que ese sistema produce para existir. No es ciertamente una actitud muy difundida, o al menos no lo es en el primer mundo. Él al ser latinoamericano comprende y hace comprender el significado de la globalización y de mantener una actitud crítica hacia toda teoría ética que no asuma el rol de la víctima. En efecto, la ética es antes que nada una historia crítica de la ética. Es complicado, insisto, puesto que obviamente nosotros, siendo latinoamericano, analizamos cuestiones que suceden dentro de las empresas y que consideramos incorrectas. Por ejemplo, muchas veces en México hablamos que, que las grandes empresas como FEMSA vienen a desplazar lo que son las tienditas y terminan las tienditas cerrando, ¿no? Y dejando a una familia desamparada. Sin embargo, también, por ejemplo, si no fuera por ese tipo de empresas que, por ejemplo, tienen sistema de trabajo de 24 horas y que de paso tienen sistemas de pago, pues realmente también estaríamos metidos en la parte de a lo mejor no poder efectuar compras, pagos, actividades que requieren de tiempo al acudir a una oficina o tener que realizar un pago en línea, y si siendo realistas todavía nuestro sistema informático no, y la ciberseguridad no es algo que tengamos de fuerte. Entonces sí es muy complicado también porque tendríamos que estar en la dinámica de todos estar en una dinámica de estar forjados en al menos un nivel universitario, y eso no acontece. Aún
hay situaciones muy complejas. La liberación tendría que ser primeramente desde la mentalidad propia de nosotros y dejar de lado por ahí ese pensamiento que me expresaba Nietzsche al decir es que los esclavos tienen la idea de la misericordia y de que pensar en grande sería como ser egoísta, sino que tenemos que tener una idea de éxito y que a lo mejor aun cuando nos equivoquemos, la liberación nos lleva a decir, ok, me equivoqué, pero lo vuelvo a intentar. Luego entramos en lo que es la ética comunicativa. La ética comunicativa, sus principales exponentes es Apple y Habermas. El diálogo es el medio para saber los intereses de la sociedad y obviamente poder determinar normas universales para el comportamiento moral en una sociedad democrática. Es una idea correcta, creo que ya lo hemos visto como administradores esa parte y bueno, seguramente en otras ciencias también lo han estudiado, la importancia de la comunicación es elemental. Sin embargo, aun cuando lo sabemos, es muy complicado. Todos somos seres muy propios, con nuestras propias subjetividades en las cuales deseamos o no deseamos comunicar. Y bueno, en la parte de las organizaciones, pues obviamente la ética tiene que ser comunicativa, no solamente una parte de mi personal tiene que saber algo, sino que todo, si no se vuelve ahí un problema al que le llamamos el teléfono descompuesto y creo que nadie quiere tener un teléfono descompuesto en su empresa. Tenemos la ética como un acto procedimental, ya lo sabemos que es un procedimiento. La ética comunicativa se convierte en una ética deontológica porque anuncia los procedimientos que deben seguirse paso a paso para llegar a determinar la corrección de una norma. Por ahí tenemos que comunicar lo que es nuestro código de ética, pero no basta con que lo hagamos, sino que, por ejemplo, le tenemos que corregir con las cosas que no han funcionado o a lo mejor llevarlo de una manera gradual y volverlo a aplicar y volverlo a reevaluar y volverlo a replantear las veces que sean necesarios. La ética comunicativa es cognitivista, que además considera el procedimiento por el que llegamos a determinar lo correcto, el discurso práctico que se lleva a cabo en un marco comunicativo, un diálogo discursivo, un marco en el que se trata de universalizar la materia de la moral. Es una cosa que aprendemos y que, por ejemplo, lo explica muy claramente Habermas. No podemos entrar en la dinámica de asumir que todo es correcto. Por ejemplo, muchas veces nos dejamos ir por decir no voy a informarle al SAT sobre un cambio de actividad, de giro, y a la larga ese error nos va a llevar a tener una consecuencia y esa consecuencia nos va a hacer entender que más vale la comunicación que un conflicto. La ética comunicativa está ajustada a determinadas reglas a seguir en un cierto procedimiento, por ejemplo, el hecho que los interlocutores pues de alguna manera tengan un entendimiento entre ellos, reconocerse mutuamente como personas y como interlocutores válidos cuyos derechos a la réplica y a la argumentación tienen que ser reconocidos. A partir de ese momento es posible elaborar una teoría de los derechos humanos. Hemos visto, por ejemplo, que países como Estados Unidos, me parece que era Hong Kong o China, tenían un dilema ahí en cuestiones comerciales, que si entraban las mercancías o no entraban, que le colocábamos aranceles y situaciones de complicación. Si nos damos cuenta, en estos países hablan idiomas diferentes, hay un exceso de intenciones de ejercer poder y no importar nada más que defender sus puntos, y entonces se vuelve complicado, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, la situación con Donald Trump, en el cual, por ejemplo, a México nos ha amenazado de complicarnos la existencia y de imposiciones, y eso no sería una forma de comunicación. Aun cuando no tiene la razón, trata de ganar esta persona esto. Habermas nos expresa que un punto de vista moral está suponiendo que expresa algo universalmente válido. La universalidad se logra en el diálogo, en el discurso, y esta implica en la comunicación. A través de la teoría de la acción comunicativa se hacen los trazados de una pragmática general y de una teoría universal de la sociedad.
la cual es reconstruir mediante la asociación de los individuos del lenguaje y la comunicación un espacio de entendimiento y consenso, de aceptación y cooperación como plataforma de un nuevo pacto social. El lenguaje, afirma Habermas, es la base de la democracia porque permite una comunicación e interacción eficaz, equilibrada y libre. Sin embargo, debo considerar que aunque sí es la intención y considero que vale más la comunicación que cualquier guerra, también tenemos que estar claros que existen diferencias de cultura, de religión, lo cual nos lleva a que la ética comunicativa no sea posible llevarlo a donde dice Habermas como es una universalidad. Llevará todavía a lo mejor unos 10 o 20 años el tratar, y claro que haya intenciones y tanto especialistas que se metan a elaborar más criterios para poder fortalecer una ética comunicativa o una ética integral comunicativa internacional. Gracias.